Hola a todos, bienvenidos a otro video de nuestro canal dedicado a la evaluación inmobiliaria, diseño y análisis de estructuras y evaluación de proyectos. Si estás buscando asesoramiento profesional y preciso en estas áreas de la ingeniería, estás en el lugar correcto. Soy el doctor José Manuel Carrillo Hernández, ingeniero civil, estructurista con doctorado en ingeniería en sistemas de construcción y planeación y evaluador inmobiliario con años de experiencia. Si necesitas ayuda con la valoración de una propiedad, el análisis y cálculo de una estructura, ya sea de acero o de concreto, o evaluación de proyectos de inversión, estoy aquí para ayudarte. Al final de este video te proporcionaré información de contacto para que puedas comunicarte conmigo y recibir esa asesoría personalizada. Sígueme hasta el final para obtener más detalles. Comencemos. Maquinaria pesada y movimiento de tierras. Cambios de volumen en movimiento de tierras, parte 3. El factor tipo de material es uno de los factores de eficiencia que se deben de considerar para la maquinaria pesada. Cuando se utilizan factores de 1.00 se refieren a material fácil de atacar y que es considerado como tipo 1. Algunos le llaman a esto facilidad de carga. Para el material medio puede utilizarse un factor de 90%, o sea, 0.9, que sería para tierra compactada, arcilla seca y suelos con menos de 25% de contenido rocoso. La clasificación del material medio difícil, correspondiente a suelos duros, que tienen un contenido de roca hasta 50%, ocasionan que se use un factor cercano a un 80%, o sea, 0.8. El material difícil de atacar es la roca tronada o escarificada y los suelos hasta con 75% de contenido rocoso, en donde se debe usar un factor de 70% o 0.7. Por último, los materiales más difíciles son las rocas areniscas y caliche, en cuyo caso el factor aplicable es del orden de un 60%. Ejemplo: determine el factor tipo de material para un suelo con menos de 75% de contenido rocoso. M es igual a 0.70, en base a los criterios mencionados anteriormente. El factor de estado de material es según cómo se encuentre el material en banco, suelto y compactado. Se maneja 1.00 para material suelto. El factor de carga C corresponde al denominado factor de llenado, ya sea de cuchilla en el caso de tractores empujadores o de cubeta para los cargadores y excavadores. Es pues la facilidad de llenado del cucharón. Se puede usar un 100% para carga copeteada y eso corresponde a materiales amontonados previamente cortados por otro equipo, en los cuales no se requiere una fuerza adicional para escarbar. Un valor promedio oscila entre 0.85 y 0.55 para suelos con grava, arena, triturados finos, arcillas secas. Factores de 0.55 a 0.4 en caso de rocas tronadas y otros materiales que por sus características no puedan ser cuchareados con facilidad, es decir, para llenar un cucharón de roca tronada van a quedar muchos huecos y no va a ser posible que el material se acomode adecuadamente. Ejemplo: determine el factor de carga para un material con contenido gravoso. En este caso, como dice que es entre 0.8 y 0.55,
Lo que se puede hacer, como en este caso, es tomar el criterio de sacar un promedio, lo cual arrojaría un factor de 0.675. El factor de maniobra y alcance se aplica para dragas y retroexcavadoras. Es qué tanto trabajo se tiene que efectuar para depositar el material producto de excavación. En este caso también se aplica para las excavadoras el porcentaje de alcance requerido respecto al alcance máximo de los brazos o plumas. Ejemplo de ello es la realización de cepas con profundidad de 3 metros, usando un retroexcavador con una capacidad de cavar a una profundidad de hasta 5.6 metros. Situación que permitirá mejorar el factor de carga de cierta medida. El factor pendiente del terreno. Este factor pendiente del terreno aplica para bulldozers, para camiones, para niveladoras, motoniveladoras. A todos aquellos equipos, pues, que la pendiente los afecte en su rendimiento. Aquí tenemos esta tabla. Según la pendiente del terreno, se tiene el factor P de menos 10 a menos 20, se tiene un 125%. O sea, cuando la pendiente es negativa, como en este caso, de menos 10 a menos 20%, se tendría un factor de 1.25. De 1 a 10% hasta un factor de 1.10. Esta tabla es necesario complementarla. Para 0, una pendiente de 0, se tendría un factor de 1.00. Y de ahí hasta 10%, cualquier porcentaje hasta 10% tendría un 0.9, que es este factor que se tiene aquí, y hasta un 20% se tendría este factor de 0.75. Es importante no olvidar este aspecto en particular cuando se acarrean materiales a distancia y en volúmenes considerables, o cuando se contrata un tramo con pendiente adversa o favorable continua. Ejemplo, determina el factor pendiente de terreno para un camino con pendiente positiva del 5%. Para 0%, como habíamos dicho, es 100%, o sea, 1.00. Para 10% es 0.9 o 90%. Aplicando una regla de 3, la diferencia aquí es de un 10%. Y la diferencia acá también es de un 10%. Como aquí está hablando del 5%, este 5% sería este que tenemos aquí. Entonces, si para un 10% es el 10%, para un 5% ¿cuánto va a ser? También se tendría un 5%. Entonces aquí
del 100% que se tiene, se le restaría un 5% y daría 95%, es decir, un factor de 0.95. Factor de camino. En camiones de volteo, este factor afecta mucho, es muy representativo. Se muestra a continuación. Si el terreno es plano y firme, se considera un factor de 0.98, mal conservado pero firme 0.95, de arena y grava suelta 0.9 y sin conservación y lodoso un factor de 0.83. Ejemplo, determina el factor de camino para un terreno de arena y grava suelta. Yéndose a la tabla, se tiene 90%, o sea 0.9. El factor de clima-lluvia. Las obras están expuestas a lluvia, la obra pesada, y al clima. En este caso, nos dice que considerando básicamente los días de lluvia y sus efectos secundarios, como el anegamiento, o sea, la inundación del terreno, se toma el cociente de los días con buen tiempo entre los días hábiles y se obtiene el factor de clima. En este caso, hay que tomar en consideración cuando se hace el cálculo de los costos, del costo horario, en las horas por año trabajadas, posiblemente ya se esté considerando el buen tiempo. Por lo tanto, no se debe de duplicar. Ejemplo, determine el factor de clima-lluvia para una obra donde se elabora de lunes a sábado. Se tienen 3 meses de mal tiempo. Considérese el año de 365 días y meses de 30 días. En este caso, pues, los días laborables son 365 días menos 52 domingos, porque está diciendo aquí que es de lunes a sábado, lo cual da 313 días laborables. Dentro de los 3 meses de mal tiempo, existen semanas de 4 domingos, o sea, cada semana es de 4 domingos. Por lo tanto, son 3 meses por 4 domingos, son 12 domingos en total, no laborables. El número total de días hábiles no laborables es de 3 meses por 30 días, que son 90 días, y a los cuales hay que descontarle los 12 domingos, quedando en 78 días no laborables. El total de días con buen tiempo son 313 días menos 78 arroja 235 días. El total de días hábiles es de 313. Por lo tanto, el factor de clima-lluvia son 235 entre 313, da 0.75. El factor de altitud sobre el nivel del mar. El factor de altitud sobre el nivel del mar afecta solamente a aquellas máquinas que tengan un motor que no sea turbocargado. Todavía existen máquinas que no tienen motores turbocargados. Por lo tanto, al aumentar la altura sobre el nivel del mar donde se encuentra trabajando la máquina, al disminuir la presión atmosférica, existe menos entrada de aire a la cámara de combustión, lo cual reduce su eficiencia.
Según Caterpillar, recomienda la reducción del 1% por cada 100 metros de altitud sobre el nivel del mar. Ejemplo, determine el factor de altitud sobre el nivel del mar para una máquina Caterpillar sin turbocargador. Hay que hacer la aclaración que esto solamente aplica para máquinas que no estén turbocargadas, trabajando a una altitud de 2300 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, son 2300 entre 100, porque por cada 100 metros existe un 1%, esto da 23%, y Nm sería igual a 1 menos 0.23, lo cual arroja un factor que hay que aplicar de 0.77. El desperdicio o merma dice que en cualquier operación en donde se mide el material colocado, tanto compactado como no compactado, el volumen por mover o de préstamo tendrá una merma en su manejo. Hay pérdidas en el transporte, hay pérdidas en la manipulación del material, por lo tanto si acarreamos un metro cúbico a la hora de colocarlo, pues no va a ser un metro cúbico, va a ser menos, entre un 4 y un 8%, a consideración del proyectista. El factor de humedad afecta al motor de la máquina. Los motores trabajando en ambientes húmedos o secos tienen distintos desempeños. En condiciones de igualdad de temperatura, digamos 30 grados centígrados, a menor humedad, mejor rendimiento de la máquina y viceversa. Por lo tanto, en terrenos como el desierto de Sonora, con una humedad al 50%, se tiene un aumento en el rendimiento o en la eficiencia del motor en un 3%. Con un 60% de humedad no se tiene ni pérdida ni ganancia. Y en sitios extremadamente húmedos con 100% de humedad se tiene una pérdida de un 2%, o sea un factor de 0.98. Ejemplo, determina el factor de humedad para una máquina trabajando en el desierto de Sonora. H es igual a 1.03. Ejemplo, determina el factor de eficiencia para un cargador frontal trabajando bajo las siguientes condiciones. Se trabajan 45 minutos efectivos por hora, el operador es excelente, las condiciones de la obra son promedio y la organización es buena. Como es un cargador frontal, la pendiente del terreno no aplica, el camino no aplica, se trabaja de lunes a domingo, se tienen 2,5 meses con mal tiempo, considere el año de 365 días y meses de 30 días, la altitud no aplica porque es turbocargado y se trabaja en un ambiente extremadamente húmedo. Por tiempo, si se trabajan 45 minutos de 60, entonces es 45 entre 60, lo cual da 0.75. De operación, como el operador es excelente, es 1.00. Según las condiciones de administración se tiene 0.8. Por pendiente no aplica, camino no aplica, se trabaja de lunes a domingo y se tienen 2,5 meses con mal tiempo. Entonces, los días con mal tiempo son 2.5 meses, por 30 son 75 días. Como se trabaja de lunes a domingo, no hay días domingo dentro de los días con mal tiempo. Los días con buen tiempo son 365 de todo el año menos 75 días son 290 días. Los días trabajables son 365. Los días los días con buen tiempo son 290, estos que están aquí. Por lo tanto,
El factor de clima-lluvia sería 290 entre 365, nos da 0.7945. Por humedad es 0.98. El factor total de eficiencia es 0.75 por 1 por 0.8 por 0.7945 por 0.98, da 0.467. Fin de la parte 3. Gracias por ver este video. Espero que hayas encontrado la información útil y que sea valiosa para ti. Si necesitas un avalúo, un cálculo, diseño estructural o un análisis de un proyecto de inversión, no dudes en contactarme. Estoy aquí para ofrecerte mis servicios y asesoramiento experto en estas áreas. Puedes comunicarte conmigo a través de mi correo electrónico jmch@ingenieriaconsultoria.com o visitando mi sitio web www.ingenieriaconsultoria.com. No dudes en hacer tus preguntas o agendar una consulta para resolver cualquier duda que puedas tener. Espero poder ayudarte con tus necesidades de evaluación, de análisis y diseño estructural o evaluación de proyectos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en el próximo video.